5, 4, 3, 2, 1, 0. Te querés ir a casa, ¿no? Hacelo. Conectate a radioencasa.com. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, ¿dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, escribo mi camino sin pensar, ¿dónde acabará? Que vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hola. Otro encuentro más, sí. Otro programa más acá en Café con Psicoanálisis. Y con esta música que a mí tanto me gusta, esta canción que has elegido, creo que Mabel, fuiste una muy buena elección de este tema. Bueno, hoy tenemos una invitada que es Mabel misma. ¿Cómo estás, Mabel? Hay otra invitada, la prologuista del libro, Agostina Hilar. Agostina, así que bueno, tenemos hoy vamos a presentar, ¿no? Vamos a presentar otro libro de Mabel Levato, en este caso, conceptos fundamentales de la obra de Sigmund Freud, que vamos a charlar. Yo quería charlar un poco de este libro, que lo hemos presentado ya, una presentación muy linda fue, Mabel. En la facultad, en la Universidad Kennedy, sí, ¿no? El jueves pasado. El jueves pasado fue, que fue realmente un encuentro muy, muy agradable con, digamos, la gente que participó. Así que, vamos un poco. Yo pensaba, Mabel, ¿por qué este libro, no? Claro. ¿No? ¿Por qué este libro ahora, no? Lo fundamental, el fundamento. ¿Por qué Freud ahora, no? Bueno, quizás era una deuda que yo tenía conmigo misma. Yo soy profesora titular de teoría del psicoanálisis desde hace muchísimos años. Y si bien vos conocés mi recorrido acerca de Freud, y nunca había escrito directamente sobre los conceptos fundamentales en la obra de Sigmund Freud. Y bueno, me pareció que era una deuda que tenía con mis profesores, con quienes fueron mis profesores, quienes me iniciaron en el psicoanálisis. Yo me inicié en mi carrera con Freud. A los 2 años tuve la suerte de ya tener profesores que me enseñaron Lacan en la misma universidad, pero los que me marcaron fueron estos 2 profesores, que son Roberto Harari. En ese momento tenía una institución que se llamaba Mayéutica y estaba en la universidad dando clases. Fue profesor mío de psicología y daba psicoanálisis, obviamente. Y después, el otro año lo conocí a David Maldaski, que daba un Freud estricto, muy estricto, a la manera también de Harari. Así que fueron mis 2 profesores, tanto en privado como en la universidad, pues después lo seguí durante muchos años. Y después yo entro a la cátedra de Maldaski y pasé a ser asociada de él. Y tuve la suerte de poder dar toda la metapsicología, que era lo que él me enseñó y le gustaba mucho. Siempre voy a estar muy agradecida a esa enseñanza.
Y bueno, en algún momento tuvimos que separarnos porque yo me hice lacaniana, pero nunca abandoné a Freud. Exactamente. Nunca abandoné a Freud. Bueno, sos una lacaniana muy particular en eso, ¿no? No, soy una lacaniana no devota. Como yo digo que hay que ir más allá de un padre, en la teoría también, ¿no? Eso te iba a preguntar, que vos lo comentaste la vez pasada también en la presentación de la universidad, que bueno, te agradezco mucho el haberme invitado, ¿no? Que yo también comenté, hice el aporte que pude aportar a tu libro. Ahora, esto de ser deudor, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Esto de estar en deuda, pero no una deuda al punto de la... culposa no. Exacto, a esto me refería, ¿no? Una deuda que te permite dar un paso más. Claro, ¿no? Exactamente. Esto me parece interesante también como... Sí, a mí me llamó mucho la atención que si bien hay libros de Freud, son clases desgrabadas en general, que es la que dan los titulares de las universidades, de las cátedras. Yo quise hacer un libro. Si bien empezó con la idea de clases grabadas, lo transformé en libro, es un libro escrito. Me costó trabajo mucho más que todos los anteriores, porque escribir a Freud sin perder la letra de él, sin desvirtuarse, si bien Agostín Hilario insiste con que tiene algo lebatiano, yo diría que tiene una lectura que pasó por Lacan, es indudable, y vos te das cuenta, pero sin dejar de lado a Freud, o sea, siguiendo más allá de un padre, pero sin dejar de enredarse por él. Claro. Podríamos decir que yo me dejé enredar siempre por Freud. Tengo mis disidencias en la clínica y en la práctica con Freud, obviamente, pero sí en la teoría es muy necesario, tal cual lo formuló Lacan, el retorno a Freud. El retorno. Entonces yo dije, ¿por qué no un libro que hable de lo que la gente repite sin ton ni son, que es el narcisismo? Obviamente que no es sencillo de leer a la manera que lo puede leer alguien que lo entienda sin tener algunos conocimientos anteriores mínimos de psicología, pero bueno, está Edipo, narcisismo, pulsiones, todo lo que infantil. Sexualidad infantil, sexualidad femenina, super yo. Tomando un poco lo que dice Agostina, que es la prologuista, digo, quizás lo lebatiano también, ¿no? Poniendo ese nombre, es un poco también, vos decidís un recorrido en el libro. Esto sí me parece interesante, ¿no? Sí. Inclusive empieza el libro con un capítulo, el primer capítulo es el inconsciente, ¿no? Y te vas al texto del inconsciente. Sí, justificación del inconsciente, claro. Exactamente, o sea que me parece que también hay una decisión tuya de armar un trayecto. Sí, que es un trayecto también que sigue la línea metapsicológica que a mí me interesa transmitir. Me parece que es como transmitir la anatomía de la medicina. Si uno no sabe de eso, no puede saber de la fisiología. Y bueno, había que poner esos temas, aún cuando hablo de olvido, de sueños, de síntomas, siempre es desde la metapsicología, porque es el esqueleto de todo el psicoanálisis, no lo podemos desconocer, en donde está desde el comienzo la pérdida del objeto, el lenguaje implica que el objeto no está, todo lo que nosotros aprendimos, el lugar del otro es el que viene a ocupar todos los lugares para el niño en principio, todo lo que aprendimos con Lacan, ya lo había dicho Freud de otra manera, está reformulado, es obvio. Porque en ese sentido vos casi que te vas al proyecto, ¿no? Al proyecto pero para de la rescatar el tema de la neurólogos. pulsión, para rescatar el tema de pulsión, porque si bien hablo de las representaciones, a mí me parece que ya en otro libro lo había formulado también, lo más rico de entender en Freud es que Freud habló de la pulsión desde el proyecto, no cuando habla en 1915 pulsiones y destino de pulsiones, ya en el proyecto cuando habla de eso irrepresentable, ese Das Ding, que luego lo va dando distinto nombre, es la cosa. Es una forma de nombrar el inconsciente. Y bueno, él al final termina diciendo que hay algo en análisis terminable e interminable, que es la roca viva, que no se puede tocar. Lo que pasa es que eso que no se puede tocar, con eso pudo hacer Lacan algo del orden del fantasma y armar un síntoma con eso, ¿no? Que sería Freud, esto que Lacan propone, que sería una clínica de lo real. Exactamente, o sea que yo rescato en Freud, eso sería la lectura que dice Agostina cuando le ponen mi apellido, que rescato desde el origen en Freud lo que no dicen, lo que no se dice, que es se dice que para Freud todo era representable, y yo tomo desde desde los inicios lo pulsional, que en eso que no se puede representar y que está
ese Das Ding, que lo nombra así, ese lugar que no entra en común con el otro y que es propio, que luego le dio el nombre de objeto a Lacan, etcétera, etcétera. Para Freud es la clave de la repetición, o sea que lo que no se puede traducir, para Freud, ya lo había dicho en sus orígenes, es pulsional. Lo que faltó en Freud es una articulación con la clínica, armar ese fantasma o ese síntoma de saber hacer con eso para que deje de ser pura repetición gozosa, ¿no? Sí, quizás cuando vos decís Freud no lo pudo resolver... Bueno, es bastante lo que hizo 24 tomos. Claro, te voy a decir aparte, es lo que pudo permitir que también existiera un Lacan y que también, digamos, esto que vos decís, ¿no? Que uno pueda ser deudor, o sea, somos deudores de los maestros y por eso... de nada menos que de Freud, ¿no? De Freud y de Lacan, ¿no? Entonces yo tuve fascinación con Freud, lo tengo que confesar. Nunca fui crítica en el sentido, sí lo leí con mucho criterio, pero no fui crítica, ni aun cuando en la práctica él mismo dice análisis terminable e interminable. No es que dice, los demás le dicen, no terminas los análisis. Él lo formuló. Claro. Él lo formuló como una problemática del mismo análisis. Claro, exactamente, como un problema que él no podía atravesar. Y me parece que lo que escribió Freud es mayúsculo. Es genial. Es cada vez que uno retoma un texto, incluso cuando yo no quise releerlo, eso fue una clave. No leía los textos para poder, los decía de acuerdo a mi memoria, los escribí, digamos, porque es muy difícil, si lo lees de nuevo te quedas tan fascinada por la manera de escribir. Sí, que no podés reinventar lo propio. No podés. En ese sentido te iba a decir, y bueno, yo tengo una admiración, no es porque te tengo frente a mí, digamos, pero no te voy a elogiar. Así no, por favor. No, tengo una especial admiración porque creo que de las colegas que conozco son varios y también tengo muchos años en la práctica. Vos tenés ese rasgo de la lectura tan especial de Freud, de la metapsicología, pero creo que sí está tu resonancia de esa lectura. Y este libro, lo que a mí me pareció, que lo he leído y obviamente lo recomiendo muchísimo, creo que es un libro para leerlo 3 millones de veces, muchísimo, porque hay que ir y venir todo el tiempo, pero se nota en la lectura, en los textos que tomás de Freud, esa otra lectura que es la propia, con lo cual uno podría decir, uno no puede escribir sin reinventar. Tal cual. ¿No? Digo, en eso me parece que está... Y sí, o sea, no es una transcripción del texto. No. Si bien dice lo que dice Freud, está dicho en mis palabras, sí, eso puedo dar cuenta, por eso me tomé el trabajo de no releerlo cada texto, sí después que lo escribía para ver si obviamente había salteado algún punto, y si lo salteaba lo dejaba. No, lo hice a propósito, no se puede tomar todo textual, porque si no iba a ser una copia de Freud, y tampoco quería eso, ¿no? No, por eso me pareció interesante, y esto que además a mí me resonaba, que un poco comenté el otro día, que era los conceptos fundamentales, que casi vos jugás, capaz que sin querer, con un seminario de Lacan, ¿no? Los 4 conceptos fundamentales, que además tenía que ver con un momento de Lacan, sabemos, ¿no? Tan especial como la excomunión. Digo, ¿por qué tomaste, o qué podrías contarnos, ¿no? De ese título, ¿no? Lo fundamental, el fundamento, ¿no? A mí me resonó muchísimo ese título. Porque yo entiendo que si uno no conceptualiza estos puntos, que por ahí si querés después lo podés decir, están en el índice, te invito a que lo comentes, porque eso me reclamaron, dice, nadie contó cómo era el índice. Yo lo conté, pero muy por el final. Realmente si uno no entiende esos puntos, es muy difícil pasar después a las formaciones del inconsciente, las manifestaciones, si no se entiende esta base metapsicológica que yo vuelco en el libro. Si bien vuelco las formaciones del inconsciente, lo hago siempre desde esa rigurosidad metapsicológica, ¿no? Sin perderla. Y me parecía que era un momento, insisto, quizás en mi vida, por el transcurso de mis años en la docencia,
que por ahí antes de retirarme en algún momento de las universidades, yo estoy con Néstor en una institución que estamos dirigiendo, que es APSIVA, Asociación Psicoanalítica de la Ciudad de Buenos Aires, un posgrado. Y estoy muy contenta, muy feliz con vos, Néstor, y con toda la gente que nos acompaña, Guillermo Apolo, Silvana Zácaro. Bueno, después están en los cursos asincrónicos virtuales, está María Josami, bueno, todos estamos amigos, Silvia Ons. Yo siempre cuento, Néstor, que yo tenía alumnos invisibles cuando era chica. ¿Por qué me quedé, digamos, con Freud y por qué tengo que arreglarme las solas con Freud? Porque es más fácil ir a los textos que leen todos y repetir un poco o ponernos todos de acuerdo. Ya sabemos que lo más fácil es identificarnos porque hacemos grupo y lo más difícil es ese das-din en cuanto uno se diferencia del otro. Perder la cosa, ¿no? Claro. El tema es que había un lema familiar que me determinó que era Mabel puede sola. Entonces yo jugaba en la maestra con mis sillitas ahí de alumnos invisibles, con un pizarrón inventado. Yo era del interior de Pergamino, que era sobre una chapa de las garrafas altas que te traían. Ese era el pizarrón. ¿Y qué pasaba? Yo tenía deberes como todo el mundo, sobre todo matemática, que me costaba mucho más, y hacía los deberes en el pizarrón como si fuese una maestra y después me sentaba y los copiaba del pizarrón. Por eso tengo esta lectura de poder inventar antes de escribir. Pasar de un lado al otro. Claro, ¿no? exactamente. Hacer activo lo que recibías pasivamente. Siempre fui aprendiz. Por eso yo les digo a los alumnos de la maestría que dirijo y tengo el agrado de dirigir, o el año pasado cuando eran virtuales, que aún con la virtualidad los veo, que de pasar de alumnos invisibles a tener alumnos ha sido para mí muy... Bueno, estoy muy agradecida. La docencia te marcó mucho, entonces, ¿no? Sí. Y tenés una cuestión con la transmisión. Sí, además, y por eso escribo también. Me parece que de alguna manera uno tiene que dejar ese trazo que, como decía Freud, es el lenguaje del ausente, ¿no? Exacto. Parece que no resigno, aún cuando quede invisible. Exactamente, lo haces visible. De alguna manera quedará algo. Y además, a modo también de un poquito para comentar, el libro lo estás presentando en la Feria del Libro. Exactamente, lo vamos a filmar ahí con Letra Viva. ¿Cuándo estás? El domingo, el 1 de mayo, voy a trabajar con mucho agrado en el stand de Letra Viva, que es el Salón Azul, en el stand 122. Voy a ir con una querida amiga que iremos a acompañarte. Tuve el gusto de decirle que ella también publicó su último libro ahí, que estuvo acá, María Josami. Sí, María. Y con una prima mía que se llama Angelina Levato, que va a presentar su libro sobre la feminidad como enigma, que es una tesis de la maestría. Todos estamos ligados a la maestría, todos de Letra Viva. Y el de Angie y el mío salen en la colección que vos sabés que tengo el agrado de dirigir, gracias a Leandro Salgado, que me lo permitió, que se llama Sujeto, Época y Psicoanálisis. Así que ahí está, hay varios libros, así que estaremos firmando, si va gente, los anteriores y este nuevo que a partir de va a estar en papel allí. Sí, en realidad todos tus libros tienen un trabajo muy intenso. Tiene esta particularidad que es ir al fundamento, ¿no? Sí. Yo justo estaba abriendo el libro y tengo el índice, ¿no? A mí me parecía interesante marcarte. Es cierto que vos no te metés con el Freud, no te metés con las cuestiones de Freud respecto de la cultura, ¿no? No te metés. Si te metes, digamos, realmente me pareció interesante, inclusive este trabajo que haces sobre la representación cosa y palabra. No sé por qué me pareció muy interesante entrar con el inconsciente y seguir, ¿no?, con estos dos temas, que coincidentemente es el capítulo 2 y 3, que es representación cosa, representación palabra. Son temas también de la materia y que yo lo tenía que resumir de alguna manera, también bajo mi forma pensada de escribirlo, que ya está en otro libro, pero mucho más largo, que es el de Metapsicología del Inconsciente Freudiano,
Porque muy pocas, vos vas a una clase, una conferencia o lo que sea y preguntas cuál es el contenido del inconsciente y nadie te lo sabe decir. Te dicen que tiene el principio de no contradicción, que tiene el desplazamiento, pero nadie sabe qué es el contenido cosa. ¿Y qué es el contenido cosa? ¿Qué se refiere con el contenido, la representación cosa? ¿Qué es la representación? Y si no se sabe eso, no se pudo haber entendido nunca el inconsciente. Nosotros trabajamos permanentemente con formaciones del inconsciente y con esta cuestión. Por eso te marco sobre eso, todo la psicosis, ¿no? Me pareció sumamente interesante, digamos, volver a esa lectura, que justamente representación cosa, representación palabra, rearma la idea de inconsciente. Exactamente. ¿No? A mí me pasó, te digo, cuando lo leí, que lo leí rápido, pero te digo, le hice pero sin embargo me detuve y dije, qué interesante esto que vos estás diciendo, porque me recoloca el concepto de inconsciente. Claro. ¿No? Que uno, lo ha leído, o sea, todos hemos pasado por Freud, y te digo algo, yo me siento deudor tuyo, porque, digamos... ahora me vas a escribir un libro acerca. Te voy a homenajear un libro, porque realmente... Hay algo que vos tenés, Mabel, y no me gusta halagar en vano, me parece una cosa que no tiene sentido, pero tenés algo, inclusive en colegas, yo tengo muchos años también de práctica, vos lo sabés, desde ya. Y sin embargo me has causado... No sos tanto más joven que yo, sos más joven, unos 10 años menos. Un poquito, pero tenemos más de 30 años de práctica, pero vos me has causado mucho la lectura de Freud. Vos sabés que me causaste muchísimo en estos últimos años. ¿Y en qué te sirvió, digamos? Porque me recolocó totalmente la clínica. Mira, qué interesante. Y mirá que a mí me encanta. Sí, vos sabés mucho de Lacan. Muy Lacan, muy milleriano, lo sigo siendo. Y lo transmitís excelentemente. Pero puedo leer a Lacan. ¿Sabés qué hago? Vos me ayudaste a leer a Lacan con Freud. Me ayudaste a leer a Lacan con Freud, o sea, no a disociarlos. Y vos sabés que te cuento una anécdota, un programa. Es que no son disociables, claro, lo han hecho disociables. Lo han hecho disociable. Vos sabés que la cuento porque creo que tiene que ver con tu libro y con tu, digamos, con tu mensaje en relación al psicoanálisis. Le hacen una entrevista a Colette Soler, que a mí es una analista que me agrada mucho. Entonces le preguntan a Colette Soler, esto fue hace poco, salió en el canal Encuentro, el reportaje, después lo voy a buscar y te lo voy a dar. ¿Dónde estaremos? Espero claro. Que sí, ¿por qué no? Pero vos sabés que le preguntan... No, es un chiste por ahora. A Colette Soler pero el chiste va en serio, ¿no? A Colette Soler le preguntan, ¿usted es lacaniana o freudiana? Y ella dice, yo no podría contestar eso. ¿No? Muy bien. No podría contestar eso porque ¿cómo contestar si es de un lado o del otro? Sin uno. Es como una banda de Moebius, ¿no? Es un lado y el otro. Claro. Digo, me parece que esa respuesta habla mucho de tu transmisión respecto de Freud. Gracias, muchas gracias por compararme con alguien tan importante. No, porque me parece que justamente este libro es los conceptos fundamentales de Freud. No es sin Lacan tampoco. No. No es sin Lacan y no es sin todo lo que vino después de Freud. ¿No? Me parece. No, y yo conté mi experiencia que tuve que separarme de un padre que fue para mí Maldaski para poder estudiar Lacan, porque en ese momento él estaba disidente absolutamente con esa teoría, él tenía su teoría propia, y bueno, tuve que tomar una decisión y vos sabés que yo soy miembro de León, he estado dirigiendo el TA 10 años y bueno, he participado activamente muchísimo y bueno, mi formación tanto como paciente como analista ha sido en esta institución, en la Escuela de Orientación Lacaniana, pero fue una decisión de dejar un padre, pero no a Freud. Claro. Dejé ese padre que reencontré justo un año antes que él falleciera, con mucho agrado, estuvimos más de 1 hora y media charlando, muy conmovedor fue ese encuentro, muy conmovedor. Sí, yo he leído cosas de Maldaski, no estudié Él tomó con él. otra línea con los años, pero cuando yo lo conocí era muy freudiano, tenía una lectura exquisita. Obviamente que nosotros, había un grupito ahí que era Silvia Oz y Lucía Blanco, que estábamos Lucía siempre Blanco, provocándolo con Lacan y bueno, se armaban unas charlas hermosas, las reuniones de cátedra eran toda la semana. Claro. En ese momento existían los grupos de estudio, uno recorría la ciudad para estudiar, ¿no? Vos sabés que tu libro,
yo soy un poco de esa época del grupo de estudio de Freud. Sí. Ok, nada, me remití a tu libro al grupo de estudio. Exacto. Así que sí. eso fue una Sí. experiencia que me pone la Ay, piel sí, un tan poco linda, de tan sensible. linda. O sea, tu libro me remitió... Contemos que eran los grupos de estudio, pero ahora no existen más. No, pero era una cosa maravillosa, Sí. era leer... Yo creo que en APSIVA estamos logrando el grupo de estudio. A mí me parece que Sí. cada clase Yo del tengo esa posgrado, impresión, vos sabés sí. que yo logro... Las sincrónicas, ¿no? Las quedamos los juntos, separados, Sí, pero... sí, pero la damos online, pero la gente estamos en el momento. Vos sabés ¿no? que por lo que me dijeron, creo que por lo que yo recibo de los comentarios Sí. de tu clase, y seguro lo que recibís de las clases que doy, se produce un fenómeno de grupo de estudio. grupo de estudio. O sea, esa transferencia de trabajo también. Exactamente. Porque el grupo de estudio tiene una Sí, y tu libro genera transferencia de trabajo. bueno, muchas gracias. No, pero es muy interesante. Lacan habló de la transferencia Sí, de sí, trabajo, desde que es la ya, transferencia al psicoanálisis. Sí, sí, se nota en los chats que buscan mucho la... No estamos haciendo promoción de la institución, estamos hablando de lo estamos contento de una que damos experiencia, clase. y de una experiencia. Que ahí el tema es que no estamos en docentes, todos son colegas y buscan los libros y leen y Estamos comentan. en posición de transmisión. Sí, y yo soy aprendiz siempre Sí. y creo que todo analista es aprendiz porque uno se encuentra con la novedad con cada sesión, ¿no? Así que, Absolutamente, bueno, bueno. ahora tenemos ahí, nos apareció la prologuista Agostina Hilari. ¿Qué tal, Agostina? Querida Agostina. ¿Cómo estás? Si Buenas habremos noches, ¿cómo trabajado están? ahí en ese rinconcito. ¿Qué Ella me tal? ayudó mucho a la compilación, a la corrección de literaria, hizo el prólogo, la introducción, bueno, todo. La verdad que es una excelente compañera de trabajo. A mí ¿qué tal, Agostina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? A mí me gustó mucho tu prólogo. Como estoy un poco de comentarista y de interlocutor del libro, me gustó mucho inclusive el título de tu prólogo, ¿no? Lo que insiste. Sí. Y me quedó resonando, digamos, ese título, que inclusive me gustaría que nos cuentes quizás un poco, incluso el título de ese prólogo, además del desarrollo que haces. A mí me gusta mucho esto que vos planteás en relación a la transmisión, que ya fue un tema de preocupación del fundador de Freud, ¿no? Y lo articulás Sí. un poco al estilo de Mabel y demás, pero ¿qué es lo que insiste, Agostina? Contanos un poco, contanos a la gente, ¿qué es lo que insiste? La intensidad. Mabel Agostina, insiste. A ver, ¿qué intensidad de Mabel Mabel. insiste. ¿Eh? Por sobre todas las cosas insiste Mabel. Menos mal que insiste, porque estamos todos nosotros, si no... Es intensa, Mabel. Mabel es intensa e insiste en su intensidad. Bueno, pero contanos un poco, ahora un poco... No, bueno, Dejala a te cuento, Mabel un porque- poquito, contanos a ver qué El es lo que libro, si insiste. ella lo sabe de memoria. A ver, cuando Mabel me pide que le escriba el prólogo después de haber estado trabajando con ella Sí, meses en el armado del libro, porque iban y venían los escritos de Mabel, sí. con aportes, con comentarios, con qué quisiste decir acá. Íbamos y veníamos, ¿no? Incluso sentadas acá en casa trabajando con alguna que otra interrupción del pequeño Edipo que tengo dando vueltas. Divino. Era trabajar con Mabel y era trabajar mucho respecto de lo que Mabel venía trabajando históricamente. Ella, como investigadora del psicoanálisis, más allá de su posición de analista, más allá de su formación también y práctica docente, era por sobre todas las cosas, era un trabajo de lectura de la historia de Mabel con el psicoanálisis. Okay. Y esto no es un dato menor, porque cuando uno lee la obra de Mabel se encuentra que efectivamente hay algo que insiste en su obra y que insiste en términos de que nunca ha dejado de lado las postulaciones más originarias de Freud respecto de aquello que no tiene representación, incluso retoma muy finamente cuando habla de pulsión, cómo Freud en realidad ya enlaza la pulsión a lo no representable. Claro. Y cuando uno lee las investigaciones anteriores, cuando lee su tesis de maestría, cuando lee su tesis doctoral, se encuentra ahí con un trabajo en donde Mabel
insiste en aquello que no cesa de no inscribirse. No cesa. Entonces lo que insiste en Mabel, en realidad también, es ese trabajo finito, ¿sí? Es ese trabajo finito de ir a una metapsicología muy finita, que no es una metapsicología de salón, es una metapsicología profunda, sí. Analizada a la letra freudiana, con la particularidad de que va más allá de la letra freudiana, ¿no? No se queda con el texto de Freud nada más, porque justamente lo que la caracteriza es esa posibilidad de articular ese Freud de 1895 del proyecto con un Lacan. Claro. Ahora, yo hago la pregunta, me gusta preguntar a mí, pero hago la pregunta un poco a las dos, ¿no? A vos que, digamos, tuviste el desafío de hacer el prólogo y todo el trabajo que hiciste también vos, sí. y Mabel, que es la autora. ¿Qué es lo que insiste? ¿Insiste el inconsciente? ¿Insiste el psicoanálisis? ¿No? A mí me resuena en ese insistir eso que no cesa de no inscribirse, que es el inconsciente. Por eso todavía por eso está el psicoanálisis, ¿no? Porque yo pensaba, ¿qué es lo que insiste? Hay psicoanálisis, ¿no? Pese a una época tan feroz que nos toca hoy a la humanidad, ¿no? Bueno, parte lo planteabas vos recién con esta pequeña introducción en relación al prólogo, ¿no? Que algo del trabajo está ligado a la pregunta por la transmisión. Y me parece que efectivamente lo que insiste es el psicoanálisis aún, ¿no? Podríamos decir. Sí. Y que también insiste nosotros, analistas, en la transmisión del psicoanálisis. Me parece que esa también es nuestra posición ética respecto de la época. Eso me gustó mucho del prólogo, me parece. A mí me resonó tu título y el texto del prólogo. Le da como un marco al libro respecto de la existencia del psicoanálisis. Absolutamente, de la existencia y de la vigencia, sí, ¿no? La porque volver a los conceptos fundamentales... Volver a los conceptos fundamentales del psicoanálisis en la época actual no es tarea menor. No, además, date cuenta, estamos dialogando del libro de Mabel, ¿no? Pero me parece... Quedé al margen. Pero me parecía, Mabel, que, tomando lo que dice Agostina, que volver al fundamento es no perdernos de la orientación que da el psicoanálisis, ¿no? También, que creo que Agostina lo intenta decir con el prólogo y vos lo intentás decir todo el tiempo con el desarrollo del libro. O sea, el psicoanálisis es una terapéutica que no es igual a otras. Entonces me parece que volver al fundamento, me parece que esto es interesante transmitirlo a la audiencia. Volver al fundamento es no desviarnos, ¿no?, de una orientación. ¿Qué te parece, Agostina? ¿Qué compartís esto? Absolutamente, comparto la idea de que me parece que hay momentos en los cuales uno da por sentado un montón de conceptos con los que trabaja cotidianamente. Y me parece que muchas veces falta la pregunta respecto de vigencias y estatutos de determinados conceptos, justamente para ponerlos en relación a la época, ¿no? Y esto no es solo a cuento del libro que está presentando Mabel hoy, esto se ve también en una producción anterior de Mabel, que es Las nuevas formas de síntomas, donde justamente hay un planteo en relación a estos mecanismos que nosotros damos por sentado o dábamos por sentados como fundantes del psiquismo en la época, y nos damos cuenta de que en realidad qué lugar le podemos dar hoy como estatuto a la represión. Exactamente. Y me parece que el planteo que hace Mabel en el texto con relación cuando toca el tema de la represión, ¿no?, que aborda la tópica y dinámica de la represión, me parece que el volver a la idea de la dinámica y la tópica de la represión es lo fundamental, porque ahí justamente lo que se trabaja, y esto es lo que yo quiero rescatar por sobre todas las cosas del trabajo que hace Mabel, es que nunca pierde el horizonte de la metapsicología. Claro. Porque no se queda en el análisis de Freud del texto de la represión de 1915 y lo trabaja, sino que lo pone de nuevo en relación con una metapsicología para repensar algunos conceptos fundamentales. Por eso insisto en que este es un libro que debe estar en varias bibliotecas, no solo en las universitarias, sino en las bibliotecas de analistas. Sí. Porque además tienen que volver a algunos lugares. No, además el texto me parece, ¿no?, los que tenemos años de práctica y de lectura,
el texto te facilita, sin que sea fácil, te facilita, sin que sea fácil, el encuentro con Freud. Me parece que el libro de Mabel también, me sale decir esto, lo estoy inventando, esto es novedad, pero digo, me parece que el libro de Mabel es un puente que te lleva, ¿no?, a poder reencontrarte con el texto freudiano. Que esto me parece que también es interesante, ¿no? Digo, es un puente... Y también es un trabajo tremendo ese, porque llevar a alguien que se acerca por primera vez al psicoanálisis, como pueden ser los alumnos que tenemos en la universidad, ¿no? Que este texto forma parte de lo que es teoría del psicoanálisis, que es una materia de segundo año, donde en muchos casos es el primer encuentro real que tienen con un texto psicoanalítico. Sí. Tener ese puente que vos decís, Néstor, es fundamental, claro, porque guía la lectura freudiana. Sí. Es un faro, hasta podríamos decir en ese sentido. No, sí. Anhelo, sí. Anhelo del falo. Anhelo del anhelo de lo que no se tiene, ¿no? Lo que no se tiene, de un saber que no se tiene, ese anhelo, si querés, que pueden tener nuestros alumnos, de un saber respecto del psicoanálisis que no se tiene. Contar con algo que de alguna manera puede colmar cierto anhelo, no es poca cosa, con la maravillosa circunstancia adicional que tiene, que es de lectura llevadera. Claro. Por eso digo, es un facilitador el libro en ese sentido, ¿no? Es un facilitador y te diría que hasta un catalizador, porque no solo facilita, sino también que pone en movimiento, ¿no? Da igual te digo, a mí me costó un laburón leerlo, te digo, lo leí, viste, aparte tuve que leer tipo así de un saque, porque me apuraba acá la autora, tenés que leerlo, había que hacer el comentario, obviamente, además yo ya quería el libro en las manos, pero, y otra cosa que recién hablábamos, Agostina, que este libro, viste, que nos invita a todos, como yo casi que les haría una invitación a ustedes y a otros colegas a hacer un grupo de estudio, ¿no? Con este libro, casi como lo que hacíamos hace 20 o 30, vos sos más joven, Agostina, pero joven. Hace 30 años hacer un grupo de estudio era casi fundamental. Y este libro te lleva a esa experiencia de lectura, de comentario, porque de discusión. Era el rastreo de los conceptos en esa época. Exactamente. ¿No? Por ahí yo me acuerdo que con Anari estábamos 3 meses con un concepto. Y bueno, el concepto de anhelo, por ejemplo, fue un concepto que a mí me llevó Maldaski a investigarlo en toda la obra de Freud. Eran 24 tomitos, que no había computadora. Y bueno, yo estoy un Freud más lacaniano. Vos sabés que yo hice un grupo de estudio con los que fueron los discípulos de, o sea, los primeros discípulos de Mazzotta, Rinti D'Angelo, Alberto Carvajal, no sé si recordás. Sí, son los de la escuela, los que estaban en la escuela argentina. Coyuntural. Ahora se fueron a... Sí. Pero quiero decir que más allá de por donde cada uno pasó, este texto tiene como esta particularidad de remontarnos a ese trabajo, ¿no? Que creo que lo que decía Agostina, que estoy muy de acuerdo, que, bueno, poder interrogarnos lo que uno cree que sabe o lo que uno cree que ya leyó, y en realidad lo que ya leyó hay que leerlo todo el tiempo, ¿no? Por eso también eso puede ser también lo que insiste. Volver una, otra y otra vez, que es lo que es un análisis. Es el paciente que vuelve, que va cada sesión a poder dar un paso más respecto de su análisis, ¿no? Insiste, ¿no? Me parece que yo privilegio mucho el título del prólogo, Agostina, me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo. A mí también. Muchas gracias. Fue un gran desafío el prólogo. Fue un gran desafío porque, insisto, Mabel para mí está dentro de mi categoría de los que son los maestros míos. En ese sentido, yo estudio con Mabel, estudio la obra de Mabel y aprendo permanentemente de las enseñanzas de Mabel. Al punto tal que ya siendo egresada de la maestría, dando clases en la maestría, me colaba en las clases de conceptos fundamentales 1 y de interpretación en psicoanálisis porque me encantaba escucharla. Claro. Porque cada vez que la escuchaba a ella hablar de representación cosa, de la carta 52, digo, ¿cómo puede ser que esta señora me diga esto con esta liviandad, con esta claridad mental, cuando yo batallo
con 2 hojas de la carta 52. Pero ojo que vos sabés un montón. Agostina, no vos sé, sabés que un no montón. que no se haga la que no sabe. Eso iba a interrumpir. La estaba dejando terminar, pero ya iba a decir eso. ¿Sí? Agostina tiene una tesis. Yo tuve la suerte de... Bueno, porque además la quiero muchísimo, Agostina, y quise escucharla. ¿Cuándo la rendiste? ¿En el 2014? 14. Sí. Su tesis de maestría es una tesis de doctorado, no es una tesis de maestría. Es increíble lo que logró esta mujer. Yo te diría sola, porque no tuvo prácticamente compañía, y escribió sobre el yo desde la metapsicología, o sea que ese libro guarda que lo estuve leyendo, estamos ahí empujando para que ese libro salga, y no hay ningún libro sobre el yo desde el psicoanálisis como ella lo trabaja. Qué interesante. Maravilloso lo que hizo. El yo metapsicológico. Y ella lo hizo sola, lo hizo sola, así que apareció el Edipo, Edipito. Está bien, bueno, tenemos el Edipo en acto. Sí. El Edipo en acto. Bueno, hola, muy bien. Félix. Bienvenido. Hola, bienvenido al programa. O sea, este programa va en vivo con todo, Sí. Con niños, con todo. Bueno, este niño todo. nos dio un ejemplo maravilloso, así que... ¿Cómo fue la anécdota de que vos la contaste? Y contala al público, que es maravillosa. Les cuento, así como está este Edipito acá ahora, que ya debería estar... ¿Qué edad tiene el niño, Agostina? Cumple 4 la semana que viene. Estás en pleno Estamos auge. en pleno Edipo, sí. El tema es que con Mabel veníamos trabajando justamente algo que marcó Mabel claramente hace un ratito cuando habló del anhelo, que yo, sin saber que Mabel iba a retomar la cuestión del anhelo, ya me lo tenía marcado en el libro, donde claramente ella dice: haciendo un recorrido acerca del concepto de anhelo, en otra ocasión, llego a la conclusión que anhelo es querer tener lo que nunca se tuvo. El niño anhela ver lo que la madre nunca tuvo, el falo. Esto es estructural, es conforme al psiquismo humano. Qué bueno. Veníamos justo trabajando complejo de Edipo, castración y demás. Sí. Y volvía del jardín con Félix, que lo había ido a buscar, y venía hablando con Mabel por teléfono sobre cuestiones. Pobre, ¿no? Ahí Porque está mi insistencia, mi intensidad. Eran, viste, los momentos que uno encontraba también, Claro, ¿no? sí, Porque es maravilloso. había que generarlos. Claro. Y Félix me venía cuestionando violentamente, o sea, con un énfasis tremendo. Decididamente. ¿Por qué yo tenía vestido y él no? Sí. Entonces venía hablando con él, escuché lo que me está diciendo este pibe. Me viene a plantear que por qué yo tengo vestido y él no, y fue lo del vestido, y a partir de ahí y no es que se quiera poner un vestido, solo preguntaba, Claro. Queda claro que no preguntaba por eso que no está. Claro, por exacto. eso que no está, y a partir de ahí tuvo una seguidilla el pequeño Edipo de preguntas en relación a eso que no está. Sí, parece que Félix leyó en vos lo que estabas investigando. No se escuchó, es un niño muy inteligente, estaba ahí atrás. Nos ha escuchado bastante trabajar acá. Sí. Pero qué interesante la anécdota y cómo el niño enseña, digamos, ¿no? Claro. Enseña psicoanálisis. Y Juanito también. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ¿Y cómo se puede ahí, sacar del pene, ¿no? Lo fálico no está solo. Exacto, claro. Es que a partir de ahí también seguimos avanzando en este derrotero de comentarios de Félix con esta idea de que en realidad jamás se trató del pene. No. Claro. Porque el cuestionamiento de Félix no pasaba por ahí. No es peniano, es fálico. Y de ahí hicimos el salto también a seguir reflexionando ya internamente sobre los cuestionamientos a la posición de Freud sobre la feminidad. Pero eso no, me parece que inclusive si uno toma un poco la anécdota y a la luz del libro y de tu prólogo y de todo lo que estamos diciendo, qué interesante inclusive uno podría decir cómo Freud aún insiste, porque nos puede orientar mucho sobre las discusiones de la modernidad, ¿no? Que puede ser el feminismo, la cuestión de género, digamos, una serie de temas que son tan actuales y polémicos, y cómo el psicoanálisis nos puede enseñar mucho, ¿no? Sobre esto.
Yo no sé si nos puede enseñar tanto, pero sí en ese punto yo lo destacaría, que no es peneano para nada, sino que Freud lo dice claramente, que es una ecuación simbólica que va pasando por distintos lugares, por el pecho, por lo anal, por el oral. Claro, el oral es el pecho, después la caca, por lo anal, luego se apoya en lo que hay. ¿Por qué es lo que hay? Porque Freud dice en algún momento que nadie quiere tener lo que el otro no tiene, quiere tener lo que ve, claro, eso que hay ahí. Por eso la niña primero se toma de ese lugar con el que se encuentra, que es el clítoris. Él dice que es ocasional el encuentro autoerótico y que una vez que le produce satisfacción se apoyó pero ahí. Luego en ese punto, bueno, podemos seguir hablando mucho tiempo. No digo que las feministas están equivocadas, sino que hay que hacer entre todos una relectura y ubicar que si es un lugar de símbolo, es que ya está perdido. Claro. O sea, que nunca fue ni el pene, ni el pecho. Sí, el símbolo no es un existente. Claro, fue un signo que se transformó en un símbolo, ¿no? Entonces, por ende, no tiene un objeto. Entonces, ¿por qué pensar que es el pene? Como claro. tampoco es el pecho, como tampoco es la caca. O sea, no es un lugar... Pero eso es claro. Eso es absolutamente congruente cuando Freud plantea desde 1905 que las pulsiones sexuales se apuntalan sobre las de autoconservación. Sí. Tiene la misma lógica plantear que justamente nunca se trató del pene, porque en realidad se está apoyando en una función orgánica nomás. Está muy bien, es muy interesante. Sí, todo el planteo que hace. De escucharte a vos recién, No. Bueno. Este cerebro razonó recién. No, yo estoy tratando de articular porque ustedes dos son dos monstruos. A mí me encanta trabajar con Agostina. Yo, digamos, siempre... El libro de interpretación lo vamos a hacer juntas, Agostina. No es un tema de humildad, pero yo de Freud, al lado de ustedes, soy un pichón de mamut, pero digo, me parece que igual por eso pensaba que, volviendo un poco al libro y volviendo a tu prólogo y al aporte que vos haces al libro, creo que volver al fundamento es también recolocar la teoría y la técnica del psicoanálisis, que eso me parece que es más en un momento donde hay tanta proliferación de terapias y de cosas, ¿no? Y de la patologización del sujeto, la psiquiatrización, digo, frente a todo el panorama con el que estamos, volver al fundamento es como, viste, es como casi Don Quijote, ¿no? Es quijotesco también, en cierta manera. Por eso me parece que tiene mucho valor también este libro, además de los conceptos y del recorrido teórico, ¿no? Ya la apuesta al fundamento para mí tiene ya un valor enorme, ¿no? No sé qué pensás, Agostina. Sí, coincido con lo épico de lo quijotesco, digamos. De que hay que batallar todavía con algunas cuestiones. No sería psicoanálisis sin batalla, la verdad. Exacto. Es esa. Históricamente hemos dado... Si no molesta el psicoanálisis no sirve, digamos. Si no molesta es porque no estamos diciendo nada. Claro, y porque no hay psicoanálisis, digamos. Sí. No hay psicoanálisis ahí. Entonces me parece que además de la batalla épica, es nuestra posición ética. Digo, habla de nuestra posición ética respecto del otro, respecto del sujeto, respecto de nosotros mismos. Claro. Y eso no es un dato menor. Me parece que también volver a poner en juego la posición ética del psicoanálisis justamente lo que hace es rescatar a la subjetividad de ese silencio, de ese abandono, de esa objetivación que tiene la lógica contemporánea, de dejar de volver invisible al otro y volver a restituirlo en su lugar de sujeto. Claro. Y eso es posible, insisto, gracias a nuestra posición ética. Es una reivindicación al lazo, ¿no? No es casual que Lacan en el Seminario de la Ética, lo que está diciendo Agostina, trabaje todo esto del Dasdin y el vacío. Exactamente. Yo quería decirte, Agostina, que en estos últimos 8 o 9 años ha sido mi interlocutora más con quien estoy más agradecida, porque me ha ayudado sistemáticamente a repensar lo que yo escribía, cómo ponerlo, si así o asá. Ha sido muy, para mí muy importante tu presencia. Vos lo sabés lo que te quiero. Y he encontrado un nuevo compañero en este camino, en la transmisión, que es Néstor. Néstor es excelente compañero de trabajo
y nos entendemos mucho de locura a locura con todo lo lacaniano. Yo creo, vamos a hacer una declaración. Sí, nos queremos. Nos queremos. Y yo te propongo, Agostina, tenemos que hacer un grupo de estudio. Sí. Tenemos que hacer un grupo con todo gusto. Así que yo creo que de esto va a salir un grupo hoy, que no es puro grupo, sino que es... quizás casi que sería interesante, ¿no? Hacer una apuesta a esos grupos de estudio donde nos poníamos a investigar, a rastrear, ¿no? Creo, claro, porque te ponían a trabajar. Te ponían a trabajar. A mí me dejó un mes para que encontrara en toda la obra de Freud el concepto de anhelo. Así que yo escribía a mí ¿no? Particularmente... Pero bueno, eso fue una experiencia que mirá, todavía lo sigo pensando, el concepto, ¿no? Digo, particularmente me interesaría mucho, inclusive hacerlo con ustedes, que son, digamos, dos referencias que... A mí me gusta mucho apoyarme a quien yo le pongo cierto saber, no por el saber académico, sino por un saber hacer también con la teoría, ¿no? Sí. Yo creo que Mabel y vos, Agostina, digamos, también tenés ese saber con el psicoanálisis freudiano, y a mí me gusta mucho apoyarme en esas personas que yo le adjudico ese lugar. Así que, bueno, el grupo lo vamos a hacer, no sé cuándo, pero lo vamos a hacer seguro, ¿eh? Tenemos que hacer alguna convocatoria. Voy a destacar lo que acabas de decir con relación al saber, porque para justamente poder hacer esa apoyatura en el que alguien le supone un saber al otro, bien como ocurre dentro de un análisis, ¿no? Ese sujeto supuesto a saber que cae solito. Mabel es ese sujeto supuesto a saber que nosotros ponemos, pero que se corre y cae sola, y desde ese lugar agujereado, desde esa locura agujereada que tiene también, sostiene. Sí. Porque es verdad, no se trata del saber acabado de Mabel enciclopédico, sino que justamente transmite como transmite el psicoanálisis, porque también lo transmite desde su lugar de sujeto atravesado. Sí, de su propia castración, digamos, ¿no? De su propia falta. Exactamente, y la pone en juego permanentemente, no es que la disimula y la tapona y aparece como el tótem. No tengo problema de decir no sé. Al contrario, y ese no sé es el que invita a uno a construir alrededor de ese vacío. No, porque date cuenta que estamos charlando. La gente que nos debe escuchar debe decir estamos re locos, pero está bien, estamos locos. Pero date cuenta que en esta charla, y ahora que estás acá, Agostina, con nosotros, nos genera ganas, viste, de seguir y de investigar y agarrar Yo me iría ahora a Morrortu a ver un par de cosas que me están sonando en la cabeza, con lo cual, si me pasa esto es porque esto ha tenido efecto. Esta charla tuvo efecto, ¿no? Escucharla a Mabel, escucharte a vos, te escuché atentamente también la semana pasada, justo hace una semana fue la presentación de la universidad, y de lo que te escuché la vez pasada, hoy me gusta más lo que te escuché, Agostina. Fantástico. Hoy me gusta más, así que... vamos a seguir convocando. Anda el domingo a las 7 allá a la Feria del Libro, te vamos a poner a hablar con un micrófono. Me parece que esta conversación, hablando entre amigos y colegas, me parece que esta charla... Aprendemos todos. Es muy interesante porque, vuelvo a decir, la verdad que hacer un prólogo de un texto que uno puede decir, ¿por qué los fundamentos del psicoanálisis de Freud? ¿Viste? Como... Puede ser un título áspero, pero que invita, digamos, a un lugar que creo que se había perdido mucho. Este libro es una restitución, este libro es otra vuelta con el psicoanálisis. Eso me gusta mucho del libro, más allá de todos los conceptos, ¿no? Sino que el libro invita a otra vuelta, a volver. Es el retorno a Freud. O sea, al mejor estilo lacaniano. Exactamente. Yo se lo dije a Mabel y hasta me inventé un neologismo, que así como está la lectura lacaniana de Freud con su retorno a Freud, Mabel también plantea su retorno a Freud con su lectura lebatiana de la obra freudiana. Ya estamos en las alucinaciones histéricas. No, pero está muy bien. En los neologismos. A mí cuando te escuché decir eso la primera vez me costó. Ahora que te lo escucho... Estoy de acuerdo. ¿Y sabes qué, Agostina? Es que cuando uno lee el libro, te das cuenta que hay un planteo de un retorno a Freud de una manera novedosa. Porque es verdad, es novedosa. Agostina, vos sabés que se nos refue el tiempo, pero creo que esto
va a haber una segunda vuelta. Es así muy que, grato hablar con vos, Agostina, siempre. Para mí es un placer. Y con Néstor. Sí, estoy muy contenta de estar con ustedes dos. Me acá. encantó esta charla, así que creo Mabel Agostina va a quedar pendiente. Yo la voy a invitar para que hable de su próximo libro. El título que vos le había puesto en la tesis es El Ideal. ¿Cómo era que la arquitectura del yo? ¿Está el texto para que yo pueda...? No lo está. Está la tesis, pero lo va a hacer libro. Okay. La arquitectura del yo. Mirá qué título. Es un título. De eso va a hablar Agostina. Es un título espectacular. Para sacarlo al yo de lo cognitivo, ¿no? Exactamente. ¿Querés, Agostina? Y pasarlo a lo metapsicológico, sí, ¿no? Es impresionante lo que es. Es que no podemos dejarlo de lado nosotros como Tal analistas. cual. Yo siempre lo pongo desde el ejemplo más tonto. A nosotros no nos toca la puerta el sujeto del inconsciente. La toca un yo y hay que aprender a maniobrar. Exactamente, hay que ir para el lado del sujeto, tal cual. Bueno, gente, Agostina, te mando un abrazo enorme. Sí, gracias, querida. Sabemos que de tu esfuerzo. Muchas gracias. ¿Y el niño se durmió? ¿Qué pasó? ¿Se aburrió? Fue a su cuarto, desconozco qué pasó. Bien. Tiene su autonomía. Acá la radio El Tiempo, en la radio El Tiempo es tirano, Mabel. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Dale, y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un beso a todos. Nos vemos el domingo con Néstor, no sé, Agostina, si el tiempo y el niño te lo permitirá. Bueno, un gusto, buenas noches. Y bueno, ahí vamos hacia la próxima. Sí. De tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Que vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendrá, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sans penser à demain.